tal? Buenas noches. Noche picante. Mariano Pinedo, Osvaldo Papaleo, Carolina Papaleo, Horacio Robelli, el equipo completo. Sí. Hoy en un día recontra agitado. Los días de enero han sido bravísimos para el criollo, la criolla que habita esta patria, para el hombre, la mujer que habita este suelo. Porque todos los días vienen situaciones novedosas. Hoy una amenaza del presidente a las provincias, a las que va a desfinanciar. Eso estaba en una reunión de gabinete. Supuestamente las reuniones de gabinete son cerradas y en la confianza que da el poder. Sin embargo, se filtró. Se ve que algún ministro, alguna ministra, para quedar bien con Clarín, le pasó el dato. Y el diario, ni lento ni perezoso, le pone que Milei se violentó porque le dijeron al rey, que no estaba desnudo, le dijeron que me parece que hay problemitas con la ley ómnibus. Presidente, hay problemitas con la ley ómnibus, porque firmaron el dictamen en blanco, pero cuando quisieron hacer la transcripción, algunos de los que firmaron dijeron, esto no es lo acordado. Entonces se armó la bronca, se armó el entrevero. Entonces Milei dice, ¿pero por qué? Y bueno, porque las provincias las voy a desfinanciar, las voy a dejar sin dinero. Plata no hay, es la consigna del gobierno. Y amenazó a las provincias. La amenaza es grave, pero la transmisión en vivo y en directo de la amenaza o la transcripción en el diario es peor. Porque ya lo violenta, pero aparte desafía a los gobernadores. Se ha dado en la Argentina esta paradoja que el presidente es de un espacio político que no tiene gobernadores propios. Creo que tampoco tiene intendentes propios. Habrá alguno quizá perdido por ahí. Pero sin esa base de construcción se le hace mucho más difícil. Entonces queda expuesto a su ánimo. Y a veces el ánimo del presidente, como lo pudimos ver en campaña, comete exabruptos. Este exabrupto se transmitió en vivo y en directo, diría Héctor Ricardo García. Se transmitió en vivo y en directo. Lo que debilita mucho más al gobierno y lo que lo obliga a tener una respuesta en la legislatura el día martes próximo. Primero que se haga la reunión, después que consigan el quórum para que la sesión se lleve adelante y después que consigan los votos para votar el DNU. Si no le queda al gobierno de Milei esa descripción que hizo, esa propuesta que hace en campaña y después la fundamentó en el programa de Feynman en el diario La Nación, en el canal de La Nación, ya presentada la ley, que iba a llamar a un plebiscito. Ajá. Y si el resultado del plebiscito no es el que el presidente quiere, la debilidad institucional en la que estamos atravesando es altísima y ayer la marcha de la CGT puso blanco sobre negro las votaciones, las manos de diputados y diputadas, de senadores y senadores para la próxima sesión. Osvaldito, ¿cómo ves la cosa? No, yo tengo la sensación que la gente percibe, la clase política la vive, pero la gente, el común del pueblo, percibe toda esta situación, digamos, ¿no? Esto no es extraño a que el gran público, vamos a llamar así, que no participa de la cocina política también, ni te cuento empresarios, ni te cuento inversores, ni te cuento analistas internacionales. Hoy el New York Times hablaba de Rosario, hace una descripción del tema de la economía rosarina en New York Times. Te quiero decir con esto que lo que Milei está recogiendo ahora es un estado de debate bastante desgraciado en el sentido de los movimientos que han hecho, la forma que se han manejado. Y lo otro, el gobierno tiene muchos voceros, porque en la reunión de gabinete el presidente aparentemente dijo una cosa muy grave, que los voy a dejar sin una moneda, los gobernadores, sin un peso, bueno, y eso trasciende. La mesa chica es porosa, pasa la información hacia donde, hacia Clarín nada menos, que no lo usa mal, lo tira al ruedo como un medio más de presión. Clarín se podía haber guardado la información. ¿Pero para qué? No entiendo. ¿Para qué lo usa Clarín?
y para crear un estado de situación de presión sobre el presidente donde ellos son vitales. Hay que ver que Mañeto está en el círculo A, digamos, el grupo de empresarios más importante de este país que está beneficiado con el DNU. Y entonces, pero no, están beneficiados, pero no tienen garantías que en el Congreso salga. O Clarín va a extender estas presiones a los senadores y a los diputados que también quieran participar en contra del DNU. Es un tiro por elevación para los gobernadores. Está usando a Milei para eso. Los que se benefician con esto, que son el grupo de Urequian, Clarín, los grupos extranjeros, van a presionar para que la ley, pese a todo, convierta a la Argentina en un país semi-bananero. Clarín, en su crítica a la política, sí, porque no quiere intermediarios, él quiere una cosa y quiere que se haga. Ya. Los intereses de Clarín no pueden estar pasados por el tamiz de la construcción política. Entonces, en su odio a la política, ahora le marca la cancha también al presidente. Claro. Presidente, nosotros hicimos toda esta tarea para que usted llegue ahí. Exactamente. Y ahora hay uno en su entorno, en el gabinete, que nos botonea. Mire, usted no puede cometer este exabrupto. Entonces, le van marcando la cancha. Y cuando el político es político de raza, el grupo monopólico lo afecta. Pero cuando el político es de cartón y entró por la operación mediática, su dependencia es estructural. Claro. Me parece que aparte de todo esto, es esa filtración es en el contexto en el que en Congreso de la Nación está ocurriendo para mí una de las crisis institucionales más graves de los últimos 20, 30 años, que es esta cuestión de que hay un dictamen firmado con una negociación terrible entre gallos y medianoche, al oscuro de una negociación que nadie supo en qué consiste. La gente que firma el dictamen de mayoría dice que firma el dictamen pero en disidencia. Hay una complejidad enorme y resulta que hay un despacho en Puerto Madero, en la oficina de Sturzenegger, en donde se escribe nuevamente el dictamen que ya está firmado en blanco. Que está firmado en blanco con algunas licencias, y es Sturzenegger el que define el contenido de la legislación. Claro. Es decir, que no tiene ningún cargo, que no es diputado, que no es presidente de ningún bloque, que tampoco es parte del Ejecutivo, es el tipo que está definiendo. Yo lo caractericé hoy en las redes como un golpe institucional conducido por los fondos buitres, porque es lo que está ocurriendo. Versiones cruzadas de un supuesto dictamen irregular de la ley Ómnibus del que participó Sturzenegger. Claro, firman una cosa y después aparece el texto. Se la cambia, le cambia el papel que firmaron y da la firma como buenas. Porque tampoco hay operadores relevantes para llevar adelante los acuerdos con los bloques en las cámaras de diputados. Entonces, esto llega al Ejecutivo y el Ejecutivo dice, no, es esto. Y bueno, se produce lo que se produce, una crisis legislativa terrible. Nosotros temíamos que el Congreso desaparezca cuando aprueben la delegación de facultades, pero aparentemente el Congreso ya desapareció. Exacto. Claro. Y esto es un riesgo. Bueno, hay que ver qué hacen aquellos bloques que fueron dadores voluntarios de gobernabilidad. Hay que ver qué hacen, ¿no? Y que firmaron esta grosería. Hay que ver cuál es la posición en este tiempo. Él ya lo había dicho, cuando un presidente pide un plebiscito, además no es vinculante, no es que lo que el resultado del plebiscito se hace, pero él tiene un termómetro. Si le sale mal, le salió mal, pero si le sale bien, él dijo que si el Congreso no se lo votaba, cerraba el Congreso, que fue el día que yo dije, tenemos otro Fujimori. Y claro, cerramos. pero el día que el hombre asume que de espaldas ahí después, a diputados y senadores, diputadas y senadoras, ya te estaba diciendo, le está hablando a los 20.000 personas que se presentaron. 20.000 dicha por los diarios. Patricia Bullrich hubiera dicho 80.000, ¿no? Porque hizo esa manganeta. Tiene inflación para ellos y deflación para nosotros. porque W. Bueno, Horacio, ¿qué es esta amenaza? ¿Cómo interpretás esta amenaza que hace el presidente a las provincias? Bueno, tiene con qué.
porque, como hablábamos siempre, este es un país unitario, formalmente federal, pero es unitario. No solamente las provincias viven de la coparticipación, sobre todo las más chicas, sino que viven de las transferencias no automáticas. Según el presupuesto ejecutado base y caja del 2023, la transferencia no automática de la nación a la provincia fue un 5% del PIB. Eso más o menos en dólares es unos 23.500 millones de dólares. 23.500 millones de dólares le dio a las provincias el gobierno de Alberto Fernández con Massa como ministro de Economía. Es más, recordemos que antes de irse pudieron pagar las provincias el aguinaldo y los sueldos porque le transfirió 230.000 millones de pesos a las provincias para que puedan pagar los sueldos y el aguinaldo en diciembre. O sea, depende mucho de todas las provincias dependen de la nación. Pero también es cierto lo que dice. La nación no es nada, no tiene territorio físico, más después de la reforma constitucional del 94. Por lo tanto, las provincias si se unen te pueden dejar sin gas, sin electricidad, sin agua, sin alimentos, sin nada. Eso lo dijo el gobernador de Río Negro hoy. El vicegobernador. El vicegobernador. Con lo cual, vos estás abriendo una crisis institucional, política y territorial de una enorme gravedad para aprobar un proyecto de ley que es el primero. Mirá, estamos con una llamada que es... que la estuvimos esperando toda la semana, con la señora Elsa Brusone. Ahora la vamos a presentar y vamos a hablar con ella. Palabras mayores. Pero tenemos, precisamente hablando de las provincias, recordemos, Agus, recordemos lo que decía Milei en campaña con respecto a las provincias, para introducir después la charla con Elsa Brusone. Fíjate lo que decía este hombre, el presidente de la Nación, en campaña, en un desprecio, en una desaprensión brutal, alarmante, mucho más alarmante a la luz de esta declaración de hoy, de desfinanciar a las provincias. Mirá lo que pensaba de las provincias cuando era candidato. Mierda me importan a mí los santiagueños, si es verdad lo que dije, son unos parásitos, lacra, vagos, igual que todo el norte, a Jujuy y Salta los deberíamos regalar a Bolivia, si está lleno de bolivianos collas igual, cuando gane no va a quedar ninguna provincia parásito, solo provincias productivas van a formar parte de la nueva Argentina. Qué tristeza, ¿no? Mamita querida. Porque tenemos muchas cosas para decir. Tenemos muchas cosas para decir. Pero qué tristeza escuchar que este hombre en campaña haya dicho estas cosas, que los han protegido, que las piensa, que las siente y que ahora las implementa. Elsa Brusone, buenas noches. Te saludamos aquí desde Noche Picante, desde Extra TV. Horacio Robelli, Mariano Pinedo, Osvaldo Papaleo, Carolina Papaleo y aquí Gabriel Mariotto te damos las buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer estar con ustedes, un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, Elsa. Qué tarea la que nos espera, ¿eh? Ahora más que nunca, a conformar un verdadero frente de liberación nacional, a dejar a un lado egos, a dejar a un lado ambiciones personales. Vamos por un frente que tenemos que descolonizar, liberar y refundar la patria. Una tarea titánica, pero hay que hacerla. Mirá qué lindas palabras nos decís y nos ilustrás y nos interpretás, sí. Porque es lo que sentimos, ¿no? Y sí, es lo que tenemos que hacer. Desgraciadamente hemos caído en manos, como yo digo, de un fanático converso. Me recuerda mucho al inquisidor Torquemada, que también era un converso y ya sabemos lo que hizo la Inquisición en su momento, mesiánico y aprendiz de dictador, ¿no? Estamos hermanos de esta gente y de quienes lo rodean. ¿Cómo ves, Elsa? Ahí vamos a tener una placa seguramente con la posibilidad que las tropas extranjeras ingresen a la Argentina en el contexto de esta Argentina colonial que vos, por supuesto, subrayás, denunciás, combatís desde todos los sectores. Pero ahora aparece mucho más evidente la apertura de puertas para que tropas de otros ejércitos vengan a la Argentina. ¿Qué significa esto? Y esto significa que es un alineamiento incondicional con Estados Unidos, con Gran Bretaña, la OTAN y también con el Estado de Israel, todo sumamente recargado, ¿no? Es como una vuelta de tuerca a las relaciones carnales que tuvimos en su momento en la década de 1990 con ellos. Pero con Estados Unidos, nunca tan explícito, ¿no? Como que el Comando Sur, donde su presidenta o la secretaria general del Comando Sur, no sé bien cómo se llama, cuál es el cargo de la señora jefa del Comando Sur. De Laura Richardson, la jefa del Comando Sur. Sí, la jefa actual del Comando Sur, que justamente ahora está en Ecuador y donde hizo unas declaraciones increíbles, hablando de
los acuerdos que tienen hecho con Ecuador durante 5 años, donde le van a dar toda la ayuda en defensa y seguridad para combatir la situación de inestabilidad por la que está pasando el país hermano, donde toda aquella labor que realizó en su momento Rafael Correa ha quedado totalmente desvirtuada, ¿no? A partir de los gobiernos de Lenín Moreno, de Lasso y ahora el de Noboa. Pero vos fíjate que la señora Laura Richardson dijo hace 6 meses, 1 año, tenemos un plural inclusivo que mete miedo, tenemos el Amazonas, el agua, el litio, y estaba hablando de América Latina, de la patria grande. Y este problemita en Ecuador, donde también es Amazonas, por supuesto, este problemita en Ecuador generó esta intervención del Comando Sur. Ese problemita en Ecuador, ¿no habrá sido incentivado precisamente por los que ahora quieren dar soluciones mágicas? Y todo es posible. Estamos hablando ahora de un plan Ecuador. Tuvimos un plan Colombia, tuvimos un plan Dignidad en Bolivia, tuvimos un plan Colombia, ahora tenemos un plan en Ecuador, hemos tenido un plan Cóndor en su momento todos nosotros. Y sí, lo volvió a explicitar hoy en un reportaje que dio, que no tiene ningún desperdicio ahí en Ecuador, volviendo a hablar otra vez de las riquezas que nosotros tenemos, de los peligros que corremos, la obsesión que tienen con China y con Rusia, pero más que nada con Rusia. Bueno, es increíble, y todos los peligros que nos esperan, y el comentario que hizo, que espera tener acuerdos como los que acaba de firmar con Ecuador, con todo el resto de los países de la región. El Plan Colombia dejó 8 bases militares de Estados Unidos en Colombia, ¿no es cierto? Sí, que todavía están. Porque como bien dijeron los norteamericanos, está bien la paz con la FARC, está muy bien todo lo que pasó con el narcotráfico, pero Colombia sigue siendo para nosotros un problema de seguridad nacional y por lo tanto no nos vamos. Esta es la brasa caliente que tiene Petro a la mano, y que además cometió el error de invitar a la OTAN para que lo ayude a cuidar la parte amazónica que le corresponde a Colombia. Elsa, vos sos una analista y, por supuesto, una experta en temas geopolíticos. Tenés tu corazón puesto en esa institución tan noble de la democracia que es el CEMIDA, el Centro de Militares para la Democracia. Y como analista de toda la región, de todo el continente, ¿qué opinás o qué pensás o cómo nos podés explicar cuál es la ambición que tiene este capital financiero de nuestros bienes naturales, de nuestros recursos naturales, de nuestra agua? Y vienen por todos. Ellos piensan que son los dueños. Entonces nosotros somos reserva de muchas riquezas naturales en el mundo, al igual que también la mirada está puesta sobre África y sobre algunos países de Asia, porque nosotros tenemos todas las riquezas que ellos ya no tienen porque las han depredado. Entonces, en función de eso, se elaboran políticas de todo tipo, sociales, económicas, culturales, las que uno se pueda imaginar, y por supuesto las políticas que tienen que ver con el campo de la defensa y en la política militar, y van elaborando las estrategias. Cuando nosotros leemos todos los documentos elaborados, en el caso de Estados Unidos, por el Departamento de Defensa, el Pentágono, el Departamento de Estado, la CNA Corporación, que está conformada por altos jefes militares y navales estadounidenses, vemos todo cómo apuntan a tener libre control y el libre acceso y el control de las riquezas naturales que nosotros tenemos, y donde consideran que somos parte de su influencia, somos su patio trasero, y entonces en función de eso actúan sobre nosotros, pero también actúan sobre otras partes del mundo. ¿Y quién está encargado de nosotros en el tema militar, en el tema de defensa? Es justamente el Comando Sur. Por eso tantas visitas todos los años de los distintos jefes del Comando Sur, y tantas presiones y todas las medidas que quiere tomar con nosotros, ¿no? Y esta insistencia en ejercicios combinados con las fuerzas de ellos,
siempre en nuestros territorios, nunca en Estados Unidos. Y bueno, y ahora todos los acuerdos, ¿no? Para el control marítimo, aéreo, fluvial y terrestre. Claro, y las medidas de la ley ómnibus y el DNU, la extranjerización de tierra, sumado a lo que planteaba Horacio Robelli y Mariano Pinedo recién, la espuria Constitución del 94, entregándole supuestamente en una expresión federal los bienes naturales a las provincias, donde gobernadores de distintos signos negocian directamente con las extractivistas. En este contexto tenemos que analizar el DNU y la ley ómnibus, porque estamos siendo objeto de expoliación. Exactamente, es así. Y además, él acaba de enviar, para que lo autoricen, para el ingreso de la Guardia Costera de Estados Unidos aquí al país para hacer tareas de vigilancia junto con Prefectura y junto con la Armada Argentina de todas las aguas nuestras y del Atlántico Sur, porque lo que no nos cuentan es que en septiembre del 2020 la Guardia Costera de Estados Unidos elaboró un documento que se llama Visión para el combate a la pesca ilegal no declarada y no regulada, cuyas iniciales son I latina, una y dos U, apuntando al tema de la pesca, no solamente en el Atlántico Sur, sino en distintas partes del mundo, y apuntando sobre todo a China, ¿no? Olvidándose de que tenemos buques de los países de la OTAN que también nos están depredando en la zona del Atlántico, y donde decía que la misión de ellos es con los países que son débiles, en los cuales nosotros, nos consideran a nosotros, un país de vigilancia débil, ayudarnos a vigilar para impedir que nos saquen las riquezas pesqueras. Intentaron hacerlo en el año 2021, el gobierno argentino no lo autorizó y la excusa que dio la embajada fue que el puerto de Mar del Plata no estaba preparado para recibir al buque de la Guardia Costera estadounidense, y ahora Milei acaba de enviar al Congreso el proyecto para que la Guardia Costera pueda intervenir en la custodia de todo lo que es nuestro mar argentino, de todo nuestro mar territorial. Qué terrible. Te pregunta y te saluda Carolina Papaleo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Elsa. Buenas noches, Carolina. Sí, claro, yo acá me anoté el Plan Cóndor, ¿no? Que no solo diseñaron para toda Latinoamérica, sino que además los entrenaron. O sea que me parece esta cuestión de que vengan las fuerzas de afuera, las Fuerzas Armadas, me parece lógico en esa lógica. O sea, quiere decir que con esto, el otro día comentábamos que lamentablemente nosotros, si bien tenemos muchos recursos naturales, el Estado no ha hecho una cuestión para poder hacer, no una cuestión primaria, sino como estamos como en la época de la colonia, ¿viste? Como extraerlo, y lo que vendemos es primario y no pudimos dar ese pasito más. Exactamente, es así. Y además tenés un agravante. Nosotros tuvimos políticas industrialistas y esas políticas se han perdido y se están perdiendo. Y nosotros tuvimos en un momento producción para la defensa. Sí. Y toda aquella producción para la defensa fue privatizada y desguazada en la década de 1990. Ahora, cuando comenzó a ponerse de pie, cuando la teníamos en pleno funcionamiento, donde estábamos volviendo a arrancar de nuevo, caen dentro de lo que es la ley ómnibus y de lo que es decreto. Sí. El DNU, que es el desguace completo de toda lo que tiene que ver con producción para defensa, fabricaciones militares, la fábrica de tanques medianos, la fábrica de aviones, lo que es astilleros, Tandanor, no entra Río Santiago porque Río Santiago es de la provincia de Buenos Aires, pero donde estamos viendo que van a poner a la CONEA, la agencia espacial nuestra que nosotros tenemos, o sea, todo lo que tiene que ver con desarrollo científico y tecnológico. Y se lo van a quedar. Sí, está puesto para privatizar dentro de las 41 empresas a las cuales se empiezan a privatizar y piensan regalar, que son todas de sectores altamente estratégicos. ¿No? Porque yo lo que pensaba... que el PF no lo van a hacer, que Arsan no lo van a hacer, que el Banco Nación no lo van a hacer, es absolutamente falso, porque en cuanto le den los poderes especiales, que es como él quiere, te va a modificar todo y por decreto
va a intentar deshacerse de todo porque se va a transformar en una dictadura. Espero que no llegara a eso porque eso es traición a la patria. Y si los legisladores y las legisladoras votan darle la suma del poder público, hay que denunciarlos por traición a la patria y tienen que ser juzgados, ¿no? Sí, o hacemos alguna otra cosa, ya se nos va a ocurrir alguna idea. Pero lo que yo pensaba es que si Estados Unidos, que esta mujer no creo que haya sido un fallido, sino que realmente piensa que tiene a su mano los recursos, como nosotros, el resto de Latinoamérica, y nosotros la Argentina estamos en una crisis terrorífica, lo que van a tener es mano de obra barata. O sea, la esclavitud se va a reemplazar por nosotros, por los habitantes de América Latina. No, seguramente que es eso, y además te vas a tener que acostumbrar a convivir con ellos dentro del territorio con absoluta inmunidad e impunidad, como ha pasado en Colombia, como lo están sufriendo los japoneses en Okinawa y todo el resto de las islas, donde como tienen inmunidad e impunidad pueden hacer lo que se les ocurra con los habitantes, que no van a ser juzgados aquí en el país, tampoco son juzgados en Estados Unidos, se vuelven. Entonces nos vamos a acostumbrar a convivir con ellos, los vamos a ver caminando en las calles junto con nosotros, porque vamos a hacer una colonia en el sentido completo de la palabra. Esperemos que eso no ocurra. Es terrible, es una indefensión absoluta. Nos ponen al borde de la disolución como patria, de la disolución como nación, de la disolución como Estado. O sea, estamos al borde de una disgregación. Total. Lo hablamos hace un tiempo y parecía lejano, Elsa. Lo hablamos hace un tiempo y parecía lejano. Y ahora aparece en esa clave, en la clave del Brexit mendocino, cuando el gobernador actual, Cornejo, como presidente del radicalismo y ex gobernador de Mendoza, planteaba la decisión de Mendoza del Estado Nacional, la extranjerización de tierras. También, Jujuy también. Morales también, planteaban lo mismo. Pero claro, entonces, al problema social que trae el odio a la justicia social, precisamente de Milei, y el atropello que lleva adelante con los ejes del DNU y de la ley ómnibus, al problema social se le ata un problema de balcanización que tenemos que tenerlo en la concepción precisamente para defendernos de estos embates que atentan contra la integración latinoamericana, que atentan contra el Estado Nacional y que llevan adelante un viejo anhelo de Lord Ponsonby como canciller británico de la atomización de nuestra patria grande. Claro, pero pues sabés que está también en las declaraciones de Winston Churchill al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando declara lo que hay que hacer con Argentina, que es destruirnos, desgregarnos, porque somos un gran peligro. Somos un gran peligro. Sí, son terribles las declaraciones de Churchill, yo las tengo. Claro. Siempre las llevo en las charlas donde doy, ¿no? Cuando toco los temas. Es decir, donde el plan viene de antes, o sea, y donde prácticamente lo plasman a partir de la llegada del gobierno del general Juan Domingo Perón. Claro. Entonces, para poner límite. Como para poner, ya empezaban desde antes, mucho no les gustó el tema de YPF, con Marcelo Torcuato de Alvear, con Hipólito Yrigoyen, no les agradaba Mosconi, no les agradó Sabia, no les agradó Baldrich, pero donde empiezan a terminar de diseñar el plan es después de la Segunda Guerra Mundial. Y nunca un gobierno tan colonial como este. Elsa, te tenemos que dejar, pero te vamos a invitar para que vengas al piso a charlar un programa entero. Ay, cuando quieran, va a Qué ser bueno. un gusto y un placer. Además, los quiero a todos, eso ustedes lo saben. No, nosotros te queremos a vos. Te mandamos un beso enorme y coordinamos para la semana que viene o la próxima para poder hablar de estos temas, porque son claves que a veces se nos escapan y todo está con esta intención. El Tata Cedrón todos los días nos lo subraya. Quieren atomizar la Argentina. Bueno, no se lo vamos a permitir. Fuerte abrazo, Elsa. Fuerte abrazo, Elsa. Gracias. Chao. Mariano. Muy importante la idea de empezar a pensar lo que está pasando en la Argentina, el efecto que una presidencia como la presidencia de Milei y los intereses que defiende y la legislación que plantea y que propone en el contexto internacional, ¿no? Me parece que
que esto no se puede soslayar. El interés de los sectores que quieren saquear a la Argentina necesitan una Argentina disgregada. Necesitan una Argentina disgregada. ¿Qué tenemos? Tenemos en diputados, el type de diputados, porque ese es el tema que de acá al martes nos va a tener en vilo. Lo iniciamos ahora, vamos. No me escuchó bien. Usted está dando una opinión. No, yo le estoy preguntando. Pregúnteme. Si usted Entonces, le pregunto, ¿se dio el gobernador Jaldo a la extorsión del presidente Milei y del ministro Caputo, que dijo que no le van a dar plata a las provincias? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Esta es una decisión que tiene que ver con una cuestión institucional y con la responsabilidad que tenemos nosotros, los diputados tucumanos, de defender nuestras provincias y nuestras industrias. Fíjate que Gladys, la bomba tucumana, hubiera votado en contra. Pero esta Gladys, que es tucumana, ¿lloraba al final o me pareció? No llora en público, pero debe llorar para adentro, porque es muy feo lo que ha hecho. El Bloque Independencia, tenemos que reconocer que Horacio Robelli, tucumano de nacimiento, dijo, le tengo miedo al bloque de los tucumanos. Dijo eso. Lo advertiste. Yo dije, imposible, este exabrupto no lo pueden cometer, los intereses supremos de la nación. La casa de Tucumán, 1816. Claro. Es lo mismo que decía recién Milei cuando decía esto que son bolivianos. Claro, pero lo que nos dice que ellos fueron los que pararon, porque en Sipe, las fuerzas porteñas de Rondó fueron derrotadas por los españoles. Los que hicieron el aguante, lo cuenta el mismo Mitre, en la guerra de Republiqueta, fueron el matrimonio Padilla, Manuel Asensio Padilla y Juana Zurduy de Padilla, el cura de Alfonso Muñeca, que era tucumano y vivía en Bolivia, el Vicente Camargo, que es el principal héroe de Bolivia. Ellos bancaron contra los españoles y que es un ignorante, porque Milei es un gran ignorante. No solamente es un desquiciado, sino es un gran ignorante, ofende. Mi abuelo era aymara, era boliviano. Sí. O sea, nos ofende a todos. Es lo mismo cuando Alberto Fernández decía, no, nosotros descendemos los barcos. Y los negros que estamos acá, que nos sentimos. Claro, vos vivís en Capital Federal o alrededor es una cosa, pero el interior nuestro está cruzado con sangre india. Y ofende por eso en Santiago del Estero ganó. Son tan impunes que ellos creen de verdad que su ignorancia es la realidad. Claro. Es interesante porque en su cabeza funciona la idea de que su ignorancia es la realidad. El sabio es sabio porque sabe lo que no sabe. Manuel Asensio Padilla sabe cómo muere porque se le habían cagado las balas. ¿No? Los porteños no le dan municiones. Entonces, claro, los españoles lo bajan del caballo a balazo. Hicimos con Osvaldo Papaleo una visita a donde está la última morada de don Bernardino Rivadavia en Cádiz. Fuimos ahí, dijimos unas palabritas, hicimos un homenaje y alguien gargajeó en el suelo. Hizo muy bien. Pero fuimos a hacer el desagravio. Nosotros estamos en comunicación con Julián de Imperio, que es diputado nacional por Santa Fe. Aquí te damos un fuerte abrazo. Periodista de Santa Fe, perdón. Redactor especial de política de perfil. Ahí está, Julián de Imperio, que nos ha dado, nos confundimos, tenemos al diputado de Santa Fe, Julián, perdóname. No hay problema. Hola, Gabriel, buenas noches. ¿Cómo andás? Vos hiciste un informe, acá estamos con Horacio Robelli, Carolina Papaleo, Osvaldo Papaleo, Mariano Pinedo, te damos las buenas noches, pero hiciste una investigación muy interesante, muy importante, que ilustra bien estos temas que estamos tocando del Congreso. Danos un centro e ilustranos bien de qué se trata. Bueno, lo primero que hay que decir es que hoy nos levantamos todos con un escándalo de una magnitud que lo que deja es un peligro total de que la ley ómnibus salga el martes que viene, que ya era una noticia que se pasara para el próximo martes, porque hoy deberían estar tratando la ley, y se pasa para el próximo martes y ya no estamos hablando de un peligro de algunos artículos que ya se hablaba que el oficialismo no iba a tener la cantidad de votos suficientes, sino que ahora toda la ley peligra. Nos despertamos con un artículo de La Política Online que hablaba de determinadas reuniones que se fueron dando en el día de hoy, y a partir de eso en Perfil nos pusimos a investigar qué es lo que pasó. ¿Por qué? Porque se hablaba de un
doble dictamen o de un dictamen que se había aprobado el miércoles a la 1:30 de la mañana en el plenario en el Congreso y 13 horas después ningún periodista, incluso propios legisladores de La Libertad Avanza que habían firmado el dictamen, tenían a mano lo que habían firmado. Entonces recién a las 15 del mismo día, del miércoles, se conoce el dictamen ya avisado, firmado, y ahí empieza a haber malestar porque hay diputados que empiezan a blanquear estas reuniones que se dieron fuera del Congreso y hay otros diputados que empiezan a reclamar que hubo cambios entre un dictamen y el otro. Estamos hablando de un dictamen que fue firmado, no se puede cambiar. No, pero es una aberración. Es una aberración. Habrá molestado a diputados de los bloques que firmaron. ¿Y vos que hiciste esa investigación, sabés o ya detectaste en dónde se habían reunido? Sí, bueno, les cuento un poco lo que fue cronológicamente, cómo se fue dando, porque realmente son... Bueno, en esas 13 horas la gran pregunta es qué es lo que pasó, ¿no? entre que se firmó y llegó el dictamen visado. Hay algunos diputados considerados dialoguistas, ¿no? Que son los de la oposición, pero los que se prestaron a firmar este dictamen del oficialismo, que dicen que lo habían firmado, pero que era un texto que no estaba listo, y otros que dicen que lo habían firmado con un acuerdo tácito de que a partir de la negociación que habían participado gobernadores con el presidente de la Cámara, Martín Menem, con Guillermo Franco como intermediario, se había llegado a un acuerdo de determinadas modificaciones, especialmente en temas sensibles, ¿no? Como lo que era el ajuste a los jubilados, las retenciones al agro, impuestos sobre actividades como la pesca, el biodiesel, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, algunas privatizaciones. Entonces, se empezaron a gestar algunas reuniones porque el ministro de Economía, Luis Caputo, tenía otros números en su cabeza a partir de esta negociación y amenazó por Twitter a las provincias con ajustar sus partidas si no le votaban la ley. Entonces, bueno, entre esas reuniones que hubo, primero estuvieron los jefes de bloque dialoguistas, ¿no? Lo que decía recién, estamos hablando de Pichetto, de Hacemos Coalición Federal, de Rodrigo de Loredo, de la Unión Cívica Radical, de Carrizo, Ritondo, etcétera, que fueron a un bar clásico de Recoleta, el barrio porteño, que se llama La Biela. Ah, La Biela, También estaba ¿Qué paquete? Sí. Qué antiguos. Sí. Bueno, para definir la estrategia sobre estos cambios, ¿no? Hasta ahí, digamos que incluso por lo menos los diputados lo podrían llegar a tolerar porque dicen, en realidad esto se debería discutir en el Congreso, tienen los despachos para eso, pero dentro de todo eran la mayoría de diputados del bloque de Pichetto con otros de radicales y del PRO que estaban discutiendo sobre una estrategia para el dictamen, ¿no? El tema es que a una cuadra estaba también reunido Martín Menem con Federico Sturzenegger. Y Martín Menem se acerca a ese bar, intenta dialogar con los diputados que estaban muy molestos, cuando en ese mismo momento, en esa reunión, es donde se decide que se va a patear para el martes que viene el tratamiento de la ley. Y en un momento, dato de color, ¿no? Martín Menem le dice, te paso con Fede, por Sturzenegger, a Pichetto, y Pichetto, completamente enojado, le saca el teléfono y le dice, con ese no voy a hablar porque no forma parte del gobierno. Recordemos que está nombrado como asesor, pero en realidad no tiene un nombramiento, digamos, del gobierno, dice que es asesor. Vos sabés, Julián, que esta investigación que vos hiciste, que trajo todos estos problemas al gabinete, tiene ahora un episodio de recién, lo acaba de anunciar TN, que le dieron el toque del gabinete al secretario de Infraestructura, al ministro de Infraestructura, el señor Ferraro, precisamente porque fue el que, producto de este conflicto que vos estás ilustrando, en la reunión de gabinete de hoy, Milei dijo que va a desfinanciar a las provincias, que la va a dejar sin una moneda
y alguien le contó a Clarín, y Clarín hoy lo puso. Entonces, en esa casa de brujas se ve que el que quiso ser amigo de Clarín hoy es echado del gabinete. La crisis que ha desatado este entramado es insospechable y no sabemos cómo va a terminar. También es cierto sí. No, digo, Guillermo Ferraro, el ministro de Infraestructura del gabinete, también es cierto que es un gobierno que no quiere hacer obra pública. Claro, ¿para qué está? Su florero. Claro. Era un ministerio absolutamente o sea, estamos hablando de fin de mes de enero. Pero esta crisis es inaudita. Es inédito. Pues son todos goles en contra. No es que está la oposición. Bueno, la oposición lo que hizo en cabeza del movimiento obrero fue una gran marcha que quizás desnuda las debilidades que tiene esta construcción política que intenta Milei y Caputo. ¿No, Julián? Sí, totalmente. ¿Cómo termina esto? La verdad no me sorprende. ¿Hay reunión el martes? De acuerdo a lo que vos sabés, ¿hay reunión el martes o es posible que eso también naufrague? Yo creo que peligra realmente, si se decide tratar la ley el próximo martes, yo creo que peligra que salga y el oficialismo se va a dar cuenta y va a terminar pateándolo más todavía, porque hoy el oficialismo, la oposición, sacando obviamente el bloque de Unión por la Patria, que ya venía reclamando de antemano, este episodio concreto puso en contra a todo este bloque de dialoguistas, que eran los principales aliados para que pudiera salir esta ley. Entonces, hay tanta bronca por, primero, la presión de Luis Caputo, después, por este off que se conoce a partir de esta nota de Clarín de Milei, ratificando esta postura de Caputo de una manera completamente amenazante, y encima que se conozca todo esto que contábamos recién de estas reuniones fuera del Congreso, donde se acusa que se hizo un dictamen paralelo con Sturzenegger en un departamento donde participaron estos jefes de bloque y se modificaron cosas que hubo diputados que finalmente hoy públicamente denunciaron. Tengo, por ejemplo, el caso de un diputado de Córdoba, Carlos Gutiérrez, que dijo que había un acuerdo y finalmente apareció otro dictamen donde cambiaban el tema del biodiesel. Y después había otro que directamente contaba que había visto a Sturzenegger y dijo, no, yo acá me voy, no voy a hacer un punteo, no voy a reunirme fuera del Congreso, y se fue porque veía que estaban retocando un dictamen, que ya estaba firmado. Yo te quería preguntar algo. Vos, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches. Me parece que vos ves cómo se integran en ese juego de esa mesa media chica la coalición cívica, los radicales disidentes de Lustó, Manes. Hay mucha gente afuera, ojo, que juntan manos. No digo que sean mayoría, pero por lo menos juntan las mismas manos que junta Pichetto. 23 son esos. Aguanta, ojo. Pichetto tiene poco. Lo hace valer ante el disgregue grande, pero igual. Esta gente no participa de estas conversaciones, están muy lejanos. Yo creo que se han enterado por vos cómo fue esta situación. Digamos, realmente están afuera de la información y no te cuento de la decisión. ¿Vos cómo ves el rol de ellos el martes? Pude dialogar un poco también con la gente de la coalición cívica que consideró hasta último momento denunciar esto que salió hoy. Finalmente se inclinaron por no hacerlo porque hay determinados argumentos que salieron del otro lado para decir que en realidad el dictamen que se había firmado era un texto guía, que después iban a introducir las modificaciones el mismo día que se tratara. Entonces como que bajaron un poco los humos, pero desde la coalición cívica ya habían presentado un dictamen aparte. Ellos no habían firmado porque básicamente la crítica principal que tienen es la delegación de facultades legislativas, ¿no? O sea, uno también lo piensa y dice, se está hablando, se está rosqueando de un montón de cambios y finalmente si se le otorga semejantes facultades legislativas al presidente, después puede hacer y deshacer todo. Julián, excelente tu investigación, excelente tu tarea periodística, como siempre. Es un diario que
se potencia mucho la mirada independiente, lo hace, perfil. A nosotros nos ha pegado mucho, después le ha pegado a Macri, después nos ha pegado a nosotros otra vez. Después. Bueno, muy bien, ¿no? Pero van alternando, al tiempo, pasa el tiempo y vemos una profundidad en la investigación, en perfil, claramente, con la independencia y el gran trabajo de sus periodistas jóvenes. Entonces, no soy quien para felicitarte, pero la verdad, te mandamos un fuerte abrazo y te digo que este insumo quizás sea el inicio de un gran libro que vas a tener que llevar adelante, porque de este tema van a haber consecuencias muy profundas para la vida política de la Argentina. Muchas gracias, Gabriel, por tus palabras. Por favor, un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo. Vamos con Lalo. Lalo, querido. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos. Bueno, estás en Corrientes. ¿Cómo andás? Bien. Corrientes, Uruguay. Vos ya tenés el timing, tenés el timing como para saber dónde estoy, ¿eh? Conoce Muy bien, cada esquina, conoce cada esquina. Estaba el bar El Foro ahí, un ratito ahí, los Mala Giralda. Bueno. Sí, un día, ¿sabes lo que voy a hacer? Un día te voy a hacer una trampita. Me voy a meter en algún lugar, en algún recoveco difícil y vos me tenés que decir dónde estoy. Bueno, soy un hombre del suburbio, pero que caminó de chiquito esos arrabales. Bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo está el clima con la gente? Bueno, hay mucha gente. Vamos a preguntar acá. Bueno, acá tengo una chica. A ver, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. Bueno, mira, te voy a hacer una pregunta cortita. Bueno, ¿te enteraste de que no hay aumento de colectivos? Es decir, por un amparo se frenó. Mes de febrero no hay aumento. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Que no haya aumento y sí, la verdad que me parece que el colectivo cada vez está más caro y menos pagable. Sigo a 2.70. No, es increíble. Ya cuesta pagar con 96 pesos, imagínate con 2.70, es increíble. ¿Llegás a fin de mes? Yo pensé que nadie llegaba, la verdad. Yo la verdad que no llego. Está muy bien. Y la última, ¿te estás privando de algo? Y sí, me privo de algunos gustos que la verdad que me gustaría tener, pero bueno, qué sé yo. Ahora todo el mundo se priva de cosas. ¿Cómo te llamas? Julieta. Dale, gracias, Juli. Chao. Chao. Vení, vamos a caminar por acá, hay mucha gente sentada. A ver, señor, vamos a preguntarle al señor. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? No se ponga nervioso, ¿eh? No. Bueno, vamos a preguntarle, se enteró del aumento de colectivos, está frenado. En el mes de febrero no va a haber por una medida cautelar, un amparo. ¿Qué pensás al respecto? ¿Si va a ir a 2.70? Y sí, medio complicado por un asunto. Pues yo no soy de acá, soy de Lobo, provincia de... ¿De Lobo? Sí, provincia... 110 kilómetros más o menos de acá. He venido siempre yo acá, pero bueno, soy de la provincia de Buenos Aires. Bueno, acá es distinto que en Lobo. Acá es más difícil la vida. La vida. Y escúchame, ¿llegás a fin de mes? Y no. Yo soy albañil y bueno, está muy difícil el asunto. ¿Te estás privando de algo? ¿De cosas? Y sí, algunas cosas sí, ¿viste? Pero bueno, hay que seguirle remando, no es fácil esto. Entiendo. Sí. Bueno, gracias, viejo. Vamos a seguir caminando. Vení, vamos a preguntarle acá a la señora Cortito. ¿Qué tal, señora? Aprovecho, ¿eh? ¿Está de vacaciones? Ya no comemos. ¿Vacaciones o es de acá? Somos de Mendoza. Ah, Mendoza, y qué vamos lindo. para México, así que vamos. Ah, no, pero usted tiene mucho dinero, señora. Ah, que vamos a tener dinero, soy jubilada. Ah, bueno, trabajó toda su vida para... Bueno. Trabajé toda mi vida y trabaja mi hija. ¿Llegás a fin de mes? Yo sí, pero siempre he tenido un trabajo aparte del mío y trabaja mi hija también. Voy a hacer un ping-pong así con tu hija. ¿Te enteraste del paro de colectivo? Paro colectivo, bueno. Paro colectivo. Posible paro de colectivos porque se frenó el aumento de colectivos para el mes de febrero. O sea, si iba a ir a 2.70, ya no corre más por un amparo, ¿no? Es decir, pero bueno, los colectiveros a lo mejor tienen la chance de no recibir un aumento de sueldo. ¿Estás de acuerdo vos con la frenada del aumento? Yo la verdad es que acá el boleto de Buenos Aires es el más barato de toda Argentina. Allá en Córdoba está más a de 200 hace rato. O sea, para mí no concuerda con todo lo que sale en todo el país y que cobran acá. Sí, estoy de acuerdo que aumente un poco. ¿Te privás de algo? Y acá lo normal, ¿viste? Te hagas tus gustos, pero tampoco es que exagerás, ¿no? Gracias, Gracias. Aprovecho, chicas. Lalo. Hoy no llegó igual la comida. Lalo. Bueno, sí. Buenísimo, hacemos uno más, dale. Hacemos uno más y volvemos acá. ¿La última? Dale, arriba. Dale, cortito, acá con el señor. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Dónde sos? De Mendoza. Ah, de Mendoza, igual que las chicas. Sí, somos... Están todos acá. Estamos todos.
El tema de aumento de colectivos frenado, se iba a ir en Buenos Aires a 270 pesos y por una medida, por un amparo judicial, se frenó el aumento de colectivos. ¿Qué piensas al respecto? No, me parece perfecto. Es una locura que tengas que pagar eso para moverte, para ir a laburar. Te terminás gastando, no sé, 2 bondis de ida, 2 de vuelta, 1000 mangos, 30 lucas al mes, es un robo. ¿Llegás a fin de mes? Estoy de vacaciones, pero me parece un despropósito que... Claro, o sea, me parece un... Ya lo habíamos pagado, asume Milei, ya teníamos pagado antes que se fuera toda la miércoles, ya habíamos pagado una parte, entonces ahí dijimos, bueno, tenemos que hacerlo, pero la verdad que está muy complicado todo, muy complicado. Y es un despropósito que, como esta idea, ¿no? Te rompes el lomo todo el año y tenés que pensar si te puedes tomar 10 días, 15 para descansar acá con tu familia, para ir a venimos de la playa y todo el mundo está mal, ¿entendés? A todo el mundo le preguntaba, está con mala cara, está de mal humor porque no vende un mango. La verdad que es tristísima la situación. La última, ¿se están privando de algo? Y mira, cuando lleguemos a la casa, sí, vamos a tener que hacer un par de ajustes firmes ahí, afinar la punta del lápiz y ver cómo hacemos, ¿viste? Bueno, chicos, lo dejo disfrutar, ¿eh? Gracias por la nota. Gracias, Lalo. Hermosos comentarios. Un abrazo. Lindo recorrido, gracias. Fernando Grey, que es el intendente de Esteban Echeverría, presentó esa medida cautelar y el Juzgado Federal de Lomas de Zamora suspendió por ahora. Pero ¿alguien le va a explicar alguna vez a la gente del interior que no es lo mismo Buenos Aires con el tema del colectivo que allá? Porque acá tenemos toda la gente del conurbano que trabaja en la ciudad. No es que nosotros tenemos barato el transporte. Tenemos barato porque se toman 2 y 3 transportes para venir a trabajar. Y la cantidad de masa de gente, hay lugares donde puedes ir caminando a trabajar, en bicicleta. Acá es muy difícil eso. Porque yo ya lo he escuchado esto, que cada vez que ajustan el transporte, sí, pero en el interior cuesta, sí, bueno, pero hay que ver eso. Que no es lo mismo. En algunas provincias el trabajo queda cerca de la casa. Claro. En Buenos Aires la distorsión que tiene el AMBA siempre queda lejos. Y sí. Por otra parte, el formateo que han hecho los medios de comunicación, el boleto es barato en Buenos Aires, el boleto es barato, el boleto es barato. Claro. El formateo ese hace que ningún compañero o compañera, del mal llamado interior dice, ¿y por qué no nos bajan a nosotros el boleto en vez de subirle a los de Buenos Aires? Bueno, es la primera vez que los escucho odiados, como diciendo, pero ustedes no pagan nada, sí, porque claro que les suben. Es la forma de razonar que enseñó Clarín. El interior es caro y Buenos Aires es barato. ¿Y por qué el interior no es barato? También, ¿sería más fácil para todos? Fíjate. Pero es un formateo lindo que han hecho, batiendo el parche. Por eso el otro día había manifestaciones. Otra vez para dividir argentinos y argentinos. Exacto. Sí. Provincias contra capital, provincias contra otras provincias. No, es un mecanismo de división. Y justificar los desmadres estos. Le preguntamos acá a nuestro hombre del interior. Ay, sí, por Dios. Y a los porteños no se los quieren. Mentiría si quiera. No los quieren, ¿no? No los quieren porque siempre se dice que Dios está en todas partes. Así como lo atiende en Buenos Aires. Yo hace más de 50 años. Porque dice que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Ahora, lo que dice... Ojo que mucha razón tienen, ¿eh? No, sí, claro, es verdad. Bastante. El loco de Milei. Hoy estás pagando todo el mal que has hecho. Mirá este desequilibrado mental de Milei que está diciendo que va a condenar a las provincias como si las provincias no fueran la nación argentina. Las provincias se constituyeron antes que la nación argentina. Éramos provincias unidas del Río de la Plata, antes de la nación. Pero fíjate esto, que Milei fue votado por amplia mayoría también en todas las provincias. Porque apareció como un candidato mediático, no como un candidato porteño. No, apareció mediático. Él desconoce. Cuando fue la elección del 2009, ¿se acuerdan que de Narváez era la figura y conocido mediáticamente? Muchas veces me ha pasado a hablar con compañeros de Entre Ríos, de Santa Fe, que me decían... La gente nos pregunta cómo tiene que hacer para votar lo de Narváez. Y de Narváez era candidato en la provincia de Buenos Aires. Claro. Pero la existencia de la figura mediática nacional... El programa de Tinelli. El programa de Tinelli hacía que lo quieran votar, aun cuando no supieran bien cómo era la cosa. En este caso, votamos un presidente de la Yo a Milei lo subiría a uno de los micros que me he subido yo muchas veces para hacer gira.
para que recorra. Yo creo que lo dice desde la ignorancia, no conoce el resto de la Argentina. Entonces las provincias es como una pajea. Tenés mucha fe en tu capacidad de persuasión, sí, la verdad que sí. Creo que, por otra parte, toda la concepción colonial de las políticas del gobierno de Javier Milei llevan a que su desconocimiento le favorezca la desaprensión de la desintegración nacional. Porque sus políticas son claras. Él viene para desmembrar a la Argentina. Estamos viviendo situaciones alarmantes. El mundo ha dado cuenta de la protesta en la Argentina. Hubo manifestaciones en toda Europa, en Estados Unidos, en México. Preocupados porque la Argentina es una experiencia de laboratorio de una extrema derecha ultramontana que pone en peligro el régimen occidental. Como nosotros combatimos ese régimen occidental y esta extrema derecha dice ustedes van a traer al socialismo, se produce estos episodios. El problema de Argentina, tal cual lo planteó hoy Elsa Brusone, creo que lo tenemos que tener siempre en un lugar de nuestra sensibilidad a la hora de analizar los temas. Nos vamos hasta el lunes, porque mañana viernes descanso de compañía y vamos a estar atentos, batiendo el parche por la votación en el Congreso el día martes o cuando sea. Gracias, nos vemos el lunes.